Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me imagino que casi todos habréis visto la obra, aunque veo alguno que ha entrado después. Tengo aquí a tres personas que tienen diferentes vínculos con esa historia que se ha visto en este escenario, con lo que supuso no solo los crímenes de los GAL, sino lo que supuso políticamente destaparlos. Y bueno, vamos a hacer un diálogo con ellos que luego se abrirá al público. Y lo primero que haré es presentarlos. A mi derecha, a la izquierda según se mira desde el público, está Iñaki Goyoaga, que es abogado de la acusación particular en el caso de las GAL ante la audiencia y senador de Bildu. A mi izquierda está Manuela Carmena, que es una larga vida de jueza, de jurista, de decana del Juzgado de Madrid, y ha participado en un informe sobre los abusos policiales en el País Vasco. Y a la izquierda, el periodista Pedro J. Ramírez, que pues tuvo un relevante papel en sacar a la luz parte de la trama de los GAL. Y yo les voy a preguntar lo primero que les ha parecido la obra y qué pueden decir de esa entrevista, ¿no? Lo que fue esa entrevista cuando, lo que se ha visto aquí entre Iñaki Gabilondo y Felipe González. Y voy a empezar por Iñaki. No, la verdad es que la obra me ha encantado, se me ha pasado súper rápido, me ha parecido, un enfoque bonito a la hora de situar lo que ha sido los GAL y lo que ocurrió en una historia de reciente, digamos, de este Estado. La implicación, habría unas puntualizaciones que sí me parecen importantes, que es en el concepto subjetivo, porque la obra empieza definiendo a Lasa y Zabala como militantes de ETA, cosa que jamás todavía ha sido probado. Pero bueno, quiero decir, es el subconsciente también cómo queda de alguna manera a la hora de justificar determinadas cuestiones, ¿no? Lasa y Zabala, fondos jóvenes, nunca han sido juzgados, nunca han sido condenados y nunca ha sido probado que fuesen militantes de ETA. Hacían una vida normal, sí se habían refugiado sí fueron. Y bueno, la obra, la interpretación, la verdad se me ha pasado súper rápido, me ha parecido, dura, porque es una obra, remueve cosas, muchas cosas, pero bueno, me ha parecido desde el punto de vista interpretativo y además lo que es la escenificación perfecta. Bueno, a mí genial, la obra me ha gustado muchísimo, muchísimo, se la voy a recomendar a todo el mundo. Pero lo que yo creo que se puede aportar, o por lo menos mi primera impresión, es que vaya envidia de pulso democrático de aquellos años, ¿no? Yo veo en la obra, reproduzco lo que vivimos entonces, y entonces creo que había un latir de la democracia, un interés por conseguir que verdaderamente hubiera de verdad un respeto a los derechos humanos, a la vida, que ahora no veo. Yo comentaba que si bien veo esta reacción y veo la reacción, por ejemplo, que ha habido en Francia después de estos últimos atentados, lo que ha pasado en Estados Unidos a partir de lo de los atentados de las Torres Gemelas, etcétera, creo que el terrorismo de Estado ha dejado de ser un problema que preocupe a las grandes mayorías, a la ciudadanía, y eso me parece terrible. Bueno, buenas noches. Yo quiero felicitar al Teatro del Barrio por esta producción, por haber puesto el foco sobre un episodio de la vida política española que ha sido durante mucho tiempo tabú y que pasará a la historia en el mismo rango que el caso Dreyfus en Francia, y es porque fue un asunto en el que nadie fue indiferente y fue un asunto en el que se tomaron bandos y fue un asunto en el que hubo quienes defendieron o contribuyeron a tapar, a encubrir a los GAL, y quienes hicimos exactamente lo contrario. La función está muy bien construida desde el punto de vista teatral, pero yo le he preguntado a Alberto San Juan hace un momento, y el autor ha hecho un trabajo desde el punto de vista dramático brillante. Le he preguntado que cuántos años tendría el autor y me ha dicho unos 40. Y yo he pensado, claro, era muy joven cuando sucedieron los hechos y eso tal vez explique algunos de los errores fácticos que hay en los rótulos
las detenciones de los altos cargos de Interior no fueron en el año 93, fueron en la Navidad del año 94 y en la primavera del año 95, es imposible que Rubalcaba y Jordi García Candao hablaran del indulto de Barrionuevo y Vera en el año 96 porque no fueron condenados hasta el año 98 y no entraron en prisión en el 2003, como se dice aquí, sino en el propio otoño del 98 y Vera no pasó 2 años en la cárcel ni de coña. Todas esas cosas se pueden arreglar y si la producción va a ir a otros sitios, esto en un pispás, esos errores de facto se solucionan. Ahora, yo siento mucho decir que lo que se cuenta aquí, como se cuenta, no es lo que ocurrió. La entrevista a Gabilondo González no fue Frost-Nixon. González no confesó nada, a diferencia de lo que ocurrió con Nixon, y es verdad, yo soy amigo personal de Iñaki desde hace mucho tiempo. Tengo respeto profesional por él y él actuó dignamente en su papel de entrevistador. Pero aquella entrevista fue una operación de control de daños. García Candao no era el gilipollas que se presenta en esta función. García Candao era un alto funcionario del engranaje felipista que programó aquella entrevista como respuesta a algo que sale aquí de pasada en la función y que fue el detonante de todo. Es decir, la verdadera representación dramática de teatro documento en el sentido de Peter Weiss o de Hotchwood, antes hablábamos, hubiera sido la reconstrucción de la entrevista que en diciembre de 94 en una habitación del hotel Eurobuilding le hizo Melchor Miralles a José Amedo. Fue la publicación de las revelaciones de Amedo acompañada de elementos documentales tan concretos como el manuscrito que San Cristóbal le entregó para que reivindicara el secuestro de Marey y la publicación de ese manuscrito es lo que desata el pánico, la alarma. Había una prueba material y ellos sabían que era la letra de San Cristóbal. Nosotros publicamos las confesiones de Amedo en 2 tandas. La primera inmediatamente después de las detenciones de Vera y San Cristóbal, coincidiendo con la declaración de Amedo ante Garzón. Hay que ponerse en aquel día de diciembre del 94, el mismo día mandan a la cárcel a Mario Conde y a Vera y San Cristóbal. Aquello fue una conmoción. Eso no era una serie de entrevistas con dirigentes políticos que García Candao... No, eso fue una operación de control de daños para intentar reparar la catástrofe La catástrofe no sobrevino con lo que contestó a duras penas González a Gabilondo. La catástrofe estaba en las pruebas documentales. Y Gabilondo, hizo un trabajo digno, profesional, pero no planteó ninguna de las preguntas que tenían que ver con las pistolas humeantes que estaban ya sobre la mesa, porque fue Felipe González el que hace una alusión. Nos están acusando de haber pagado dinero en Suiza. Y Gabilondo no dice, no, es que el diario El Mundo acaba de reproducir los volantes de entrada de las mujeres de Amedo y Domínguez al Ministerio del Interior y acaba de reproducir los billetes de los viajes a Suiza a entregar el dinero del secretario de Vera y del guardia civil que trabajaba con él. Es decir, yo me alegro mucho de que se hable de los GAL y me alegro mucho de que, estoy seguro además de que el planteamiento está lleno de buena voluntad y no hay un intento de manipulación de lo que ocurrió, aunque tal vez de manera subconsciente también exista en el autor una cierta pretensión de control de daños en el sentido moral del término, presentando como antagonista del presidente del gobierno de entonces a un periodista etiquetado de progresista que trabajaba para un grupo que asumía la representación mediática de la izquierda en el poder. Realmente, cuando he visto que era el micrófono de la cadena SER el que acosaba a Felipe González,
pues ha sido el momento más gracioso de toda la función. Realmente no, cuando las parodias bien traídas y bien urdidas, el Grupo Prisa fue, y con el Grupo Prisa, la cadena SER, el gran encubridor mediático y buenos beneficios y rentas que obtuvo de ello, de todos los crímenes de los GAL. Porque, amigo, el problema siempre surge para un periodista cuando los actos intolerables los cometen aquellos con los que ideológicamente te sientes identificado. Cuando la corrupción, cuando los abusos de poder es del otro, como ha escrito Muñoz Molina, todo es bien fácil. En esta España de los unos y los otros, si los malos son los adversarios y los buenos son tus amigos, todo es fácil. El problema es cuando los malos resultan ser tus amigos. No voy a extenderme más, pero voy a resumir mi vivencia y mi percepción sobre esta función en una cosa que me dijo un santón de la progresía española en su Masía del Ampurdán en aquellas fechas. No leo tu periódico, no vaya a ser que lo que publicáis sea verdad. Y bueno, lo era. Bueno, yo quería preguntarle a Iñaki si... Pero Jota dice que se alegra de que se hable de los GAL. Si tú sientes lo mismo. Yo creo que hay dos momentos muy diferentes a la hora de hablar del GAL. Y también dos momentos muy diferentes y además dos perspectivas muy diferentes sobre el tema de los GAL. La perspectiva de Madrid, del Estado, y la perspectiva de Euskal Herria, del País Vasco, ¿no? Y digo que son dos perspectivas diferentes, pero también dos momentos muy diferentes. Yo creo que los que hemos trabajado, investigado y currado los sumarios de los GAL a la hora de ver esa verdad material que se persigue a través de un procedimiento, qué es lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, cuáles son las responsabilidades que hay. En un momento determinado, cuando ocurrió, cuando salió las noticias, yo creo que el tema de los GAL era un instrumento de debilitación del otro en la confrontación política en el marco del Estado español. Es decir, quiénes eran los GAL se sabía mucho antes de que se publicase en el diario 16. Se sabía desde que detuvieron portugueses en Lisboa, en Euskal Herria, desde la primera acción de los GAL, había pintadas PSOE igual a GAL, todo el mundo conocía lo que eran los GAL, lo que era la política terrorista de Estado. ¿Y por qué digo esto? Digo porque los GAL no empiezan en el 83 y acaban en el 87, lo que es el terrorismo de Estado. Empieza mucho antes. Cobra un cuerpo con el Plan CEN, Zona Especial Norte. Cobra mayor cuerpo cuando se crea el MULC, el Mando Unificado de la Lucha Antiterrorista, donde todos los que estaban en la dirección del Mando Unificado de la Lucha Antiterrorista, todos acaban implicados en el GAL. Vera, Barrio Nuevo, Sáenz de Santa María. En los sumarios, yo he tenido ocasión de interrogar al general Sáenz de Santa María. Cuando el Estado vende armas a ETA, en dos ocasiones para encontrar Socoa, es guerra sucia, es terrorismo de Estado. Y vende dos partidas, una partida de pistolas, y aparece en el sumario 2/82, una que se pierde. Y el general Sáenz de Santa María reconoce que ha vendido armas a ETA. Y hay una segunda venta de armas a ETA de 2 misiles por los cuales, a través de un dispositivo, encuentra la fábrica de Socoa lo que es. Es decir, el terrorismo de Estado ocurre. ¿Por qué aparece en el 95 y en el 94? Hay una contienda, y yo creo que hay una contienda entre el Partido Popular e intereses encontrados. Precisamente yo creo que Pedro J. ha dado la clave, ¿no? Vera, Barrio Nuevo van a la cárcel junto con Mario Conde, es decir, hay una lucha por el poder de diferentes intereses que confluyen. Y hay otra época, que es la lectura de los GAL, que nosotros necesitamos y queremos hacer en Euskal Herria. Si nosotros queremos cerrar una etapa, una fase, hay que saber qué es lo que ocurrió, por qué ocurrió, cómo se repara y garantías de que no se vuelva a repetir. Y eso no solo con el tema de los GAL, sino precisamente con un proceso. Eso no se hizo en la transición española. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo se repara? Y todavía estamos coleando con esa. En Euskal Herria queremos cerrar esta etapa. Y para saber esa etapa se tiene que reconocer lo que se hizo, por qué se hizo, cómo se puede ocurrir, etc.
Yo sí creo que los medios de comunicación también tenían un papel a jugar, Grupo Prisa, otros, en el marco de lo que es el diseño de terrorismo de Estado. Y eso aparece, quiero decir, aparece porque precisamente los GAL se diseñan desde el CSID. Es decir, los papeles del CSID, desclasificados del CSID, Perote, Manglano, hacen y además notas de despacho para el presidente. Y hay un diseño total y absoluto de cómo hacer las acciones en el sur de Francia, qué decir a la prensa, cuál es el papel de los medios de comunicación, cómo encubrir toda esa cuestión. Y yo sí creo que lo mismo que fue el 11M en otra época, la teoría de la conspiración o no conspiración, se descubrió en aquellos momentos por contradicciones internas del propio Estado, no por voluntad de esclarecer qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido. Y es claro que el papel de la audiencia, incluso de los jueces y judicaturas, que no han investigado, es decir, Gómez de Diaño sí hace una apuesta por investigar el tema de los GAL, Lassa y Zavala, o el fiscal, teniente fiscal Santos. Pero otros, hay una instrumentalización incluso de Garzón del tema de los GAL, judicial de los GAL. Y en el 1999, todas las pretensiones que hicimos como acusación particular por esclarecer, por tomar declaraciones, se cierran. Vuelvo a repetir, dos momentos en el tiempo y dos perspectivas diferentes, ¿no? La cuestión es cómo se pueden encardinar esas dos perspectivas. Yo quería preguntarte, Manuela, le hablaba o reprochaba, digamos, que el Poder Judicial no ha hecho su trabajo al respecto y cómo interpretas tú, que lo conoces desde dentro, esa realidad. A mí me gustaría ir un poco más hacia allá, por una razón, porque como ha dicho Iñaki, claro, lo que ha pasado y cuál ha sido el terrorismo de Estado en la transición, antes de la transición y en la democracia, es importante tenerlo claro, ¿no? Y tú te referías a que uno de los trabajos que yo hago, en este momento soy miembro de la Comisión de Evaluación de las Vulneraciones de Derechos Humanos llevadas a cabo en el País Vasco por motivos políticos desde el año 60 hasta el año 78. Entonces nosotros estamos analizando ahora desde el 60 al 78 y es evidente que en el 60 había terrorismo de Estado sin lugar a ninguna duda y lo había de una manera sucesiva. Es decir, que yo creo que lo que es muy interesante para que reflexionemos es cómo es posible que al llegar, pues al venir la democracia, al llegar un gobierno de izquierdas, en lugar de desmontar ese terrorismo de Estado, se pacta con las instituciones del Estado y se admite esa estructura de oscuridad. Yo creo que eso es un tema muy importante, ¿no? Y ahí yo creo que es importante dos cosas, y discrepo de algo que decía Pedro J., ¿no? Porque no es exactamente verdad que uno esté dispuesto a imputar al otro, al que está enfrente, a la oposición, el terrorismo de Estado siempre y en todas las condiciones. No, yo creo que se levanta un poquito la manta, pero después vuelve a haber una solidaridad de las instituciones en general, de la derecha, la izquierda, etcétera, ¿no? Y eso lo vemos en los indultos, y yo creo, y a eso me refería, lo vemos cada vez más ahora, ¿no? ¿Por qué yo he insistido mucho en que fue un papel muy importante el sentimiento de la democracia que teníamos muchas personas que éramos jóvenes entonces y que fuéramos los que fuimos, yo siempre digo, el sustento, las cerillas de la transición? La transición no se hizo desde arriba, la transición se hizo muchísimas personas que durante muchísimo tiempo fuimos haciendo muchos granitos de arena para cambiar esto, ¿no? Entonces, en esa medida yo creo que eso es importante, ¿no? Porque yo tengo el recuerdo, yo estoy de magistrada, y con eso ya lo que tú me dices, yo estoy de magistrada en Bilbao en el año 83. Es un momento en que empieza a haber la corrupción de la policía. Es el caso del Nani, ha desaparecido la policía, pues ha matado por las torturas a un delincuente común, y hay una fuerza en la judicatura nueva, joven, española, que está investigando eso, ¿no? Yo recuerdo que estábamos precisamente muy en contacto con Melchor Miralles. Melchor Miralles venía a Bilbao, yo recuerdo haber hablado con él y le decíamos, mira, es que está la policía, está aquí detrás. Y yo me acuerdo de uno de los atentados que se celebra, no me acuerdo ahora cuál es, que se comete en diciembre del 83 aproximadamente, que un grupo de nosotros, de los jueces de allí, que estábamos en Bilbao, fuimos a ver al presidente entonces se llamaba la audiencia, la territorial, luego sería el presidente del Tribunal Superior, ¿no? Y le dijimos, mira, Pepe, es que es la policía, lo sabemos, está metida la policía.
Y me acuerdo perfectamente que este nos dijo: vosotros sois unos jóvenes insensatos, os vais a cargar la democracia. La democracia necesita defenderse de esta manera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas pasaban, pero yo creo que sin esa fuerza de gente joven que siguió adelante, que pudo dar un Garzón, que pudo dar un tal, no hubiera sido posible que los medios de comunicación hicierais vuestro trabajo como lo habéis hecho. Porque si no, ¿por qué ahora, por ejemplo, nadie se revela ante esas noticias que a mí me ponen los pelos de punta? Que se dice, hablando de los atentados de Francia, que se ha abatido a los terroristas, como si fuera una pieza de casa. Pero ¿dónde está la sensibilidad para que alguien diga, no, no, a estas personas hay que juzgarles? Y le contaba a Emilio que la semana pasada estuve dando un curso a unas intérpretes de Naciones Unidas y que vienen a hacerlo aquí habitualmente, y algunas yo las conocía de las cabinas de Naciones Unidas cuando yo he estado en el grupo contra las detenciones arbitrarias, y teníamos una relación muy bien en el debate hasta que salió este tema. Cuando salió este tema, yo critiqué la actitud que estaba teniendo Francia, España, Estados Unidos, el mundo en general. Me sorprendió que me dijeran, no, no, es que en Francia, si no se los mata, hubiéramos ido a una guerra civil, porque no se podía soportar un juicio de esos. Pero ¿qué estamos oyendo? ¿Qué estamos diciendo? Yo creo que es absolutamente alarmante la situación que estamos viviendo ahora. Y ya no insisto más, quiero recalcar que si aquello, lo que se esclareció, fue muchísimo por un periodismo, como ha dicho Pedro J., que era fantástico, sin duda, que no pudo parar un movimiento de gente que lo apoyaba detrás, y que los que intentaron parar y los que intentaron tapar no lo consiguieron. Y se esclareció mucho, no todo, pero se esclareció mucho. Y yo creo que eso no es posible si no hay un sentimiento social. Pedro J., quería preguntarte, de la labor que hizo el mundo durante esos años, ¿cuánto atribuyes tú de la derrota electoral de Felipe González a ese trabajo? Bueno, hay una cosa, voy a contestar, sí. Hay una cosa en la que tiene razón Iñaki, que es que quien quería saberlo, sabía desde casi el principio lo que había ocurrido. Entre otras cosas, el final de la función sí que refleja bien, y yo creo que Iñaki ha debido ser veraz en el relato de ese encuentro con Felipe, sí que refleja bien la ambivalencia. No lo hemos hecho, pero si lo hubiéramos hecho, ¿qué? Es decir, estaban siempre cambiando de un discurso al otro. Y yo sabía lo que había pasado porque me lo había dicho él. Y yo tengo un momento más breve y más intenso que en ninguna de las escenas de la función. Es una pena que además de con Iñaki no hablara conmigo el autor. Lo he contado en alguna ocasión, en los pasillos del Congreso, el día de la Constitución de 1987. Garzón abre sus diligencias y se planta con gran audacia en Lisboa con una comisión rogatoria para interrogar a los mercenarios que están encarcelados, porque Diario 16 había publicado las pruebas, porque lo importante no era lo que se decía, los argumentos morales, intelectuales, políticos, lo importante eran las pruebas que íbamos consiguiendo. Miralles encuentra, siguiendo las pistas de una fuente que tenía un redactor de Deia, al que el PNV no le había cortado la línea de investigación y que se vino a Diario 16, Ricardo Arqués, siguen esas pistas y llegan al zulo en el que están los documentos de identidad falsos, los carnés de los policías, pistas que llevan a Amedo y Domínguez. Y entonces es cuando Garzón, después, siguiendo la pista publicada por el periódico, hace las pesquisas que abren el caso por el que Amedo y Domínguez son condenados inicialmente a 104 años de cárcel y ven ya que les van a dejar solos. Bueno, en ese escenario, día de la Constitución de 1987, encuentro con Felipe González en el pasillo, en lo que se llamaba bueno, no me acuerdo, el pasillo que rodeaba el Congreso de los Diputados. Comienzo sardónico de la conversación. Menuda lo que ha publicado Melchor, bueno, presidente, tal. Mira, te lo voy a decir en serio, lo que ha publicado Melchor es terrible, lo que ha publicado Melchor es horrible. Parecéis el Egin, la segunda versión de Egin.
Y, hombre, lo importante es si lo que ha publicado es verdad o no es verdad. Y él, recordaré mientras viva sus palabras de ese momento, mira, lo único que tenemos que negociar con ETA es que si ellos nos dejan de matar a nosotros, nosotros les dejaremos de matar a ellos. Y hay una fotografía que hizo Pastor, un fotógrafo de pelo blanco y gran empaque que trabajaba para la Hoja del Lunes y para la Asociación de la Prensa, no sé en ese momento cuál era, yo creo que la Hoja del Lunes ya no existía, que refleja el momento, yo estoy con un sombrero en la mano, con el abrigo tal, y Felipe González, en el momento de decir eso, y estaban a pocos metros Julia Navarro y Pilar Cernuda, que se acercaron diciendo, oye, ¿pero qué le ha pasado? Y yo les dije, oye, mira, me acaba de decir esto. Bueno, pues yo sabía, porque el responsable, el señor X, había confesado. Yo no sé, luego, si él participó en todas las reuniones o no participó en todas las reuniones. Pero que esos hechos era imposible que sucedieran sin el control. ¿Cómo iban a secuestrar y a reconocer el error de Marey y a soltarlo luego sin avisar? ¿Cómo iba a actuar el ministro del Interior de espaldas del presidente del gobierno? Entonces, claro, es que verdaderamente lo que se pretendía es que la sociedad española comulgara con una gran mentira convertida en verdad oficial. Y hubo cómplices activos en el Partido Socialista, por supuesto, y en los medios de comunicación afines al Partido Socialista. Se me ha olvidado decir antes que, claro, la prueba de cuál fue el verdadero sentido de la entrevista de Gabilondo del 10 de enero, auspiciada por García Candao, hay que encontrarla en la siguiente fechoría que cometió como director general de Televisión Española, que seguro que os acordaréis todos, que fue el día en que el telediario comenzó desde la prisión de Alcalá Meco con una alocución de Julián San Cristóbal para arremeter contra el juez Garzón, que había dictado su prisión provisional, y contra el diario El Mundo y contra mí personalmente. Claro, que un preso preventivo tenga la capacidad de dirigirse a la nación abriendo el telediario como si fuera el presentador, lo dice todo de cuál era el papel de Radio Televisión Española en ese momento. Y yo no me refería tanto a los planteamientos políticos, de los políticos, que es verdad lo que dice Manuela, que al final todos se terminan pactando grandes impunidades. Me refería sobre todo al maniqueísmo intelectual y mediático de la vida pública española. Al final, ¿qué es lo que queda? Que de los 27, o sea, hay cosas que ponen los rótulos que son exactamente así. De los 27 asesinatos de los GAL, ¿cuántos han quedado esclarecidos y cuántos han terminado en condenas? No sé si son 3, si son 4, si son 2, desde luego muchos continúan impunes. Y yo sugeriría que invitarais un día a venir aquí a Laura Martín, la viuda de García Goena, la viuda de aquel objetor de conciencia que fue el último asesinato de los GAL y que todavía hoy y esta semana ha habido diligencias en la Audiencia Nacional contra viento y marea. Esa es la verdadera heroína y esa representa el verdadero heroísmo civil en el intento de esclarecer los crímenes de los GAL. La viuda de García Goena, que todavía hoy sigue pidiendo justicia en la Audiencia Nacional. Y de la misma manera que gran parte de los crímenes de ETA han quedado impunes, de la misma manera que buena parte de lo que ocurrió el 11M seguimos sin saberlo y no nos lo han dicho los tribunales, con los GAL ha ocurrido lo mismo. Y en definitiva, ¿qué es lo que pasa? La debilidad de nuestro Estado por los errores en el diseño de las reglas del juego, por la falta de medios de los funcionarios de policía y de la administración de justicia. Al final, el resumen, ¿cuál es? No sé cuántos asesinatos, gran parte de ellos impunes. Y vuelvo a preguntar, en la derrota de Felipe González, todo ¿mucho? Lo que... Sí, perdón. Bueno, es decir, claro, es que como decía Hayek,
esta función está llena de huecos y fragmentos. Es decir, claro, cada uno habla de la feria según le va en ella. Lo relevante de aquella campaña electoral no fue esa, que por lo demás que no hay nada de particular en la entrevista que le dio por teléfono. Lo importante de aquella campaña electoral es cuando Felipe clamó en un pueblo de Andalucía: Aznar y Anguita son la misma mierda, y el director del diario El Mundo más de la misma mierda. Y entonces se montó, claro, ¿qué modales son estos del expresidente del gobierno? ¿Pero cómo puede decir eso? Y entonces al día siguiente él se disculpó, aclarando que la disculpa solo se ceñía a Aznar y Anguita. Eso lo resume todo. Él sigue obsesionado porque fue el diario El Mundo, porque pudiera ser yo el responsable de su derrota, porque él era un hombre muy soberbio y él despreciaba a Aznar, y a lo mejor tendría motivos para ello, pero el caso es que no podía aceptar que Aznar le hubiera ganado, no podía aceptar que hubiera sido el veredicto de los ciudadanos. Por eso yo resumo lo que ocurrió como el triunfo de la información sobre el encubrimiento. Es decir, en 1996 los ciudadanos acudieron a votar sabiendo lo que había ocurrido, no porque hicieran sus deducciones, sino porque habíamos puesto las pruebas sobre la mesa. Y eso es lo que pasó. Fueron los ciudadanos los que echaron a Felipe González, no el director de un periódico. Algo tuvo que ver. Perdón. Yo quería preguntarte, judicialmente, han hablado antes de que ha habido diligencias recientemente, pero ¿cómo están los casos? Bueno, que yo sepa, que yo conozco, que puedo haber cuestiones que se desconozcan. Ha habido 3 procedimientos grandes en el Estado español, que son el caso de Segundo Marey, Mombar y Lasa y Zabala, que son los grandes procedimientos por los cuales ha habido condenas. Sí ha habido procedimientos en el Estado francés en relación a los mafiosos, a Talvi y otra serie de gente, donde ha habido condenas precisamente a esa parte de esos procedimientos. Nosotros intentamos, claro, hay unas dificultades inmensas, ¿no?, a la hora de conseguir tanto testimonios. Yo recuerdo una cita con un guardia civil que iba a hablar con nosotros en un bar y de repente llegaron cuatro guardias civiles y le secuestran, o sea, se lo llevan, arrastran. Hay conexiones muy difíciles para, quiero decir, se ha nombrado el Nani, aparece lo que es la mafia policial en los sumarios del GAL. La muerte del empresario Azcona en Gasteiz también es una vía, que era alguien que iba a colaborar, iba a dar datos precisamente, porque no solo hay policías o seguridad del Estado, sino también hay empresarios y hay otra serie de relación. Yo me acuerdo de todo el informe del fiscal Navarro en la audiencia provincial de San Sebastián, en relación también a los GAL y al tema del narcotráfico desde la comandancia, la 513 comandancia de la Guardia Civil de Inchaurrondo. Hay unas dificultades. Lo que nos ha extrañado siempre ha sido la poca actividad, por no decir nula actividad, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la hora de avanzar en una investigación. Cuando nosotros hemos propuesto, por presuntos delitos de conspiración, las declaraciones de Perote, de Manglano, el tema de desclasificar papeles del fondos reservados, del CSIC, ha habido una oposición total de la Fiscalía y una paralización, de alguna manera, en lo que son las salas de lo penal de la Audiencia Nacional, y por nuestra parte la última que se hizo fue en 1999. También decir que ha cambiado un poco la situación. Yo no estoy de acuerdo con algunas afirmaciones, con todo respeto, que ha hecho Pedro J. Ramírez. Quiero decir, las acciones de ETA están claras, quién las ha hecho, cómo las han hecho. No. Déjame acabar la frase. ¿Quién es el autor material? No está claro. Bueno, pero en la investigación que nosotros, el planteamiento que nosotros hacemos, el tema de la impunidad no va tanto al autor material. Había un preso, decir, que decía, pues si yo no quiero que condenen a los guardias civiles que me han torturado, que han hecho su trabajo, que reconozcan que lo han hecho, punto. Entonces, el hecho
Y las razones de por qué se han producido es lo que nos interesa que se esclarece. ¿Por qué? Porque hay que avanzar y sobre todo hay que recomponer y dar garantías de que esto no se pueda. Quiere decir, muchas veces curiosamente, se dice, no, Goenaga, objetor de conciencia. Parece, claro, si es militante está justificado, y por qué es objetor de conciencia no está justificado. Eso es. Ya sé. No, pero a veces en el inconsciente queda esa, porque se recalca las razones por las cuales se ha ido, y en otros casos no se recalcan las razones por las cuales no se han ido, ¿no? Entonces queda como una nebulosa. Entonces, la verdad de lo que ha ocurrido no tiene una sola visión, va a ser diferentes verdades que se vayan concluyendo. Mira, la semana pasada se consiguió en la zona de Bidasoa que se juntasen víctimas de ETA y víctimas del GAL. Se ponen de acuerdo, hay que avanzar, hay que ver qué es lo que ha ocurrido, cómo lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque hay que dar garantías de que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Otra cuestión es en conceptos de venganza o de salida policial, etc. En otros parámetros. Yo creo que no hay ningún interés en acotar, en ver que se esclarece. Por ejemplo, Goenaga está reconocido como víctima del terrorismo. El resto de las víctimas del GAL, ninguna está reconocida por parte del Ministerio del Interior como víctimas del terrorismo. El GAL son 27 víctimas, pero las muertes, los asesinatos por grupos parapoliciales son 83. Ninguno está reconocido como víctimas del terrorismo. Determinación de lo que ha ocurrido, reconocimiento de las víctimas, el sufrimiento es el sufrimiento, ¿ves? Y hay que reconocer ese sufrimiento. Reparación, hay que reparar a las víctimas y aceptar la responsabilidad de quienes tenemos en todo este proceso, porque todos hemos sido parte activa. El GAL no empieza en el 83, hay un secuestro de la Rachea en la época de UCD, con el secuestro del capitán Martín Barrios, del pobreta político-militar, se detienen a varios geos a la vuelta de Hendaya que habían intentado secuestrar a la Rachea y se les detiene allí. Y está Ballesteros en medio de la época de UCD, estoy hablando. Y salen de Rosita, se van. Que se podía haber hablado de esa cuestión. Como eso, el intento de secuestro de Miquel Lujua, que luego se convierte en el secuestro de Marey, porque se confunde con él. Entonces, quiero decir, hay una serie de datos. Yo recuerdo un comisario jefe de la Audiencia Nacional, no me acuerdo ahora del nombre, ya me saldrá, y este me decía, yo en esa época, estoy hasta las narices, que los políticos negocien de una vez o me dejen las manos libres y te mato a hostias. Y yo le decía, que negocien. Quiero decir, había una sensación de que todo vale contra ETA y que todo estaba permitido de alguna manera. Y no solo, yo creo que todo el mundo, y estoy hablando de instituciones, y estoy hablando del PNV, y estoy hablando de Retolaza y de los servicios de inteligencia. Si yo, un abogaducho que está ahí, sé quiénes, cómo han participado, cómo lo han hecho la impunidad. Hay policías franceses implicados en el gobierno Mitterrand, pero es que luego se produce la siguiente, y es la entrega de policía a partir de la suspensión de los GAL. Hay una cuestión de efecto. Entonces, la cuestión es, vamos a hablar, y por eso digo que la perspectiva es totalmente diferente, vamos a hablar para qué, cuál es el objetivo del esclarecimiento de los hechos. Y en estos momentos, lo que es la judicialización de los hechos, a mí, desde la perspectiva jurídica, me resulta ineficaz. Me resulta ineficaz porque jamás un Estado se va a juzgar a sí mismo, jamás. Y no voy a saber lo que ha ocurrido realmente en ese. Y segundo, porque creo que es en la sociedad, precisamente, donde está la superación de toda esta y las garantías de no repetición de esos hechos. Pues a mí sí me preocupa precisamente lo que es el terrorismo de Estado en su conjunto. ¿Y cómo continúa esto? Es decir, se hace un pacto antiyihadista y dice, no, los condenados por terroristas no pueden ser maestros. Dice, hombre, como hay tantos yihadistas en la cárcel que quieren ser maestros, es lógico. Ahora, el violador sí puede ser, el de género, violencia de género sí puede ser maestro, el pedrasta puede ser, el pedófilo puede ser. Hombre, eso es no creer en la reinserción y la resocialización de algo que viene constitucionalmente recogido. Y vamos en un binomio seguridad-libertad. El concepto de seguridad abarca
la nulidad de la libertad, y eso lleva incluso en su extremo al terrorismo de Estado, ¿no? Es decir, a abatir. Es decir, vamos a aplicar la pena de muerte. En Euskal Herria ha habido una época que se calificaba de el tiro a matar, se detenían comandos, no había comandos, morían todos en la atmósfera y solo quedaba uno, herido o como sea, que es el sujeto de interrogatorios, de información. Y esa época se ha dado también, es decir, dentro de ese esclarecimiento de lo que ha ocurrido en la confrontación y la lucha contra terroristas hay muchos factores que entran en juego, ¿no? Bueno, yo quería preguntarte, Manuela, aunque veo que querías coger el micrófono, aquí se ha repetido la cifra de muertos, ¿no? Pero dentro de ese informe de los abusos policiales o el informe del fiscal al que hacía referencia Iñaki, que tenía que ver, por ejemplo, con el uso de las drogas, ¿no? Desde Inchaurrondo, esa guerra sucia, igual de menos intensidad, ¿qué es lo que ha dejado, ¿no? Bueno, yo creo que Iñaki ha dado un dato que es importante, ¿no? Es decir, que él habla de 27 asesinatos del GAL, bueno, pues en la comisión nosotros, él habla de 86, pues sí podemos tener, es decir, que hay un número muy importante de atentados que ha podido ser el Batallón Vasco Español o otras fuerzas en las que naturalmente estaba implicada la policía y además con casos un poco que no me voy a poner aquí a contároslo, pero que indican que era una política desde el Estado de ejecución inmediata, es decir, daba igual, se creía que estos tíos eran de ETA y entonces pues se los mataba a bocajarro, ¿no? Luego a veces lo que ocurría es que no eran de ETA, como uno de los casos del 1960 que yo creo que es además esclarecedor del el terrible instrumento que es el terrorismo del Estado siempre, porque entre otras cosas pues comete errores brutales, ¿no? En este caso en concreto son unos fabricantes de bicicletas que están comiendo en un restaurante y la policía pues los confunde por el coche o lo que sea. Uno hablan de las bombas, pero hablan de las bombas de la bicicleta y montan un operativo y las matan, te quiero decir, de tres, matan a uno, dejan al otro absolutamente incapaz y al tercero, bueno, una cosa aterradora, ¿no? Entonces, yo creo que en esa línea lo que a mí me interesa, de verdad, que reflexionemos, es que cuando en el 2005 en Naciones Unidas se crea un relator especial para que se garantice que se observa el cumplimiento de los derechos humanos y de las libertades que están recogidas en la Declaración de Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo, es porque se constata que la manera de vencer al terrorismo nunca puede ser actitudes de terrorismo de Estado en el que se vulneran los derechos humanos. Yo creo que eso es importantísimo y es en el 2005. Hasta ese momento no se había creado el relator especial y se le crea. Y el relator especial, entre otras cosas, viene aquí a España y nos regaña porque dice la lucha que está llevando a cabo el gobierno español contra el terrorismo no está respetando los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso, para mí, me parece como jurista una reflexión que yo os quiero brindar a todos. ¿Cómo se lucha contra el terrorismo? Porque desde luego contra el terrorismo no se puede luchar haciendo terrorismo de Estado, porque con eso lo que se hace es que se refuerza el terrorismo. A mí no me cabe ninguna duda, es decir, de que cuando el terrorista ve que desde el Estado se pone a su nivel, se refuerza el terrorismo. Yo eso creo que es gravísimo. Entonces tenemos que plantear cómo se puede luchar contra el terrorismo. Yo recomiendo una película que aunque es muy dura, está estrenando estos días, que es un poco en torno a lo que pasa con la revolución yihadista en la zona de Mauritania, etcétera, etcétera. Quizá la película es un poco confusa, pero es impresionante porque yo creo que nos pone en evidencia eso que ahora nadie levanta la voz para hablar de la monstruosidad que es haber llevado este pacto de Estado contra él, porque en todas las cosas es absolutamente innecesario, etcétera, pero nadie levanta la voz por algo a lo mejor que hay que hacer, que es empezar a analizar por qué surge el terrorismo, cuál es la causa del terrorismo y cómo se puede vencer. Porque el creer que se puede vencer solamente desde hacer terrorismo de Estado es el camino más equivocado. A partir de ahí, ¿se puede hablar de que en España ha habido una gran impunidad? Yo creo que no, en eso Pedro J. tampoco estoy de acuerdo. Hay muchísimos casos de ETA que están esclarecidos, hay unos pocos que no, pero muchísimos que están, hay un número muy grande.
Para mí está claramente esclarecido lo que pasó el 11M y no hay que darle más vueltas. Está absolutamente esclarecido. Yo creo que no es bueno ese empeño muy minoritario, muy vuestro, de seguir diciendo que no está esclarecido desde mi punto de vista. Yo lo creo así. Entonces, en esa medida, no creo que se pueda decir que ha habido una gran impunidad. No, ha habido un gran esclarecimiento, pero alto ahí. A mí me preocupa que ese esclarecimiento se ha hecho muchas veces con vulneración de los derechos humanos. Se ha hecho con torturas. Si se analizan muchas de las sentencias de la Audiencia Nacional, pues se podrá ver que muchas de ellas están basadas en declaraciones que se han llevado a cabo en la policía. Y cuando se leen esas declaraciones que figuran en los sumarios, pues uno sabe que no se han respetado los derechos humanos y que se ha ido a formas de otras características, pero de terrorismo de Estado. Y eso, de verdad, queridos amigos, nunca es el camino para acabar el terrorismo, sino para darlo alas y para que crezca más. En esta película a la que me refería hay un momento que hay un flash así, que dice el odio a los occidentales. Para mí la raíz del terrorismo es el odio. Y hay que plantear por qué surgen esas bolsas de odio, cómo se explotan, cómo el poder las apoya, etcétera, etcétera. Creo que por alusiones ya vas a decir alguna cosa, pero yo quería preguntarte cuando en Diario 16 sacaste alguna de esta información, creo que tomaste muchas medidas de seguridad. ¿En algún momento sufriste alguna amenaza? Bueno, contesto también. No, bueno, sí que tuvimos que tomar muchas precauciones y aquella máquina de poder desbocado pues actuó contra el periódico y contra mí desde en el ámbito más ridículo hasta en el ámbito más infame. Pero en otros países pues simplemente me hubieran matado y estoy aquí vivo y coleando. Por lo tanto, no me quejo. Por lo tanto, no me quejo. Entonces, querida Manuela, bueno, yo no quiero, o sea, bastante tenemos con lo de los GAL como para intentar profundizar en el 11M, pero simplemente, ¿quién ordenó los atentados de Madrid? ¿Quiénes, con nombre y apellido, pusieron las bombas en cada uno de los trenes? ¿Cuál fue el explosivo que utilizaron? ¿Qué complicidades logísticas tuvieron? Ninguna de esas preguntas elementales que están contestadas en muchos sumarios por actos delictivos, en la mayoría de los sumarios en los que hay condena de autores materiales, hay un relato de los hechos y una atribución individual de las responsabilidades. En la sentencia de la Audiencia Nacional ratificada por el Tribunal Supremo no se contestan todas esas preguntas y en alguna de ellas, como en el caso de los explosivos, se contesta con errores fácticos o incluso moleculares tan indiscutibles como los de los rótulos que hemos visto al comienzo y al final de la función de hoy. Pero esa no es, yo creo, que la cuestión importante a debatir hoy aquí, aunque yo con mucho gusto y después de Ruth Bárcenas, el GAL, pues ahora falta una función sobre el 11M, me presto a participar en el proyecto en cualquier condición a la que se me invite. No, aquí hay otro tema de mucha más envergadura y tengo que decirte, Iñaki, que la culpa no está en las estrellas, que la culpa está en nosotros mismos. Que ETA no mató a Miguel Ángel Blanco, ETA no mató a Miquel Buesa, ETA no mató a ninguna de las personas cuyos asesinatos han sido esclarecidos y a las 300 personas, Manuela, que según los cómputos de las asociaciones de víctimas siguen sin ser esclarecidos. Los mataron personas con nombre y apellido y ordenaron su asesinato personas con nombre y apellido, con una desviación moral tan tremenda, tan terrible, como para considerar lícito el quitarle la vida a los seres humanos en las circunstancias más atroces para justificar, en fin, al servicio de unos medios sedicentemente políticos.
Y lo más atroz, precisamente, de los crímenes de los GAL es que el Estado reprodujo las conductas aberrantes desde el Estado. Tampoco fue el Estado el que mató a Lasa y Zabala, el que mató y torturó a Lasa y Zabala, el que mató a García Goena. Y ahí están las pruebas de que para mí, como director de periódico, todas las víctimas eran iguales. Es decir, yo no sé si Lasa y Zabala eran militantes o no, yo no sé si alguno de los etarras abatidos, cuáles habían sido sus actos delictivos. Me da igual, fueran cuales fueran, no estaba justificado actuar contra ellos al margen de la legalidad. Pero hay una diferencia, y hay una diferencia. El Estado se comportó recurriendo a los métodos del terrorismo. El terrorismo no es un fenómeno sobre el que se pueda mantener una neutralidad moral, sobre el que se pueda escuchar esa palabra sin posicionarse. El terrorismo significa actuar coactivamente contra la integridad, contra la dignidad, contra el bien más precioso del ser humano, que es la vida, en función de fantasías coartadas, justificaciones abstractas, y políticas, ideológicas, históricas. Los muertos, los asesinados, al final no les importa cuál es la coartada de sus asesinos. Hay víctimas y hay verdugos, hay asesinados y hay asesinos. Y hasta que no se esclarezcan quiénes son todos los asesinos, con nombre y apellido, y hayan pagado por sus culpas, hasta que el Estado no haga de verdad un esfuerzo hasta el límite de sus posibilidades, todo esto de la reconciliación, todo esto de vamos a hablar, esto es relativamente secundario desde el punto de vista de los valores esenciales de la civilización humana. Y hay una diferencia, que es que desde el Estado se montaron los crímenes de los GAL, pero desde el Estado, y tan Estado como Barrio Nuevo, Vera y San Cristóbal, y los que lo hubieran hecho en los tiempos de la UCD, fueron Garzón, Gómez de Liaño, muy bien aludida a su papel, Carmen Tagle, que fue asesinada precisamente por eso, los llamados fiscales indomables, que se los cepilló Aznar en cuanto llegó a la Moncloa, fue uno de esos fiscales quien a mí me dio las fotografías de las pruebas de las torturas atroces, horribles, horripilantes, repugnantes, a las que habían sido sometidos Lasa y Zabala. Y gracias a que alguien que se dio cuenta de que encarnando a un poder del Estado, siendo funcionario del Estado, tenía el deber de denunciar esos hechos y de que esos hechos no quedaran impunes, gracias a eso pudimos darlo en la primera página. ¿Dónde están en el mundo de ETA las personas que se hayan rebelado contra el asesinato de Miguel Ángel Blanco? Las personas que se hayan rebelado contra el tiro en la nuca a Gregorio Ordóñez. Es decir, yo creo que esto, probablemente estemos de acuerdo en eso, pero desde una perspectiva distinta y con unas conclusiones distintas, esto no puede quedar así. Es decir, tenemos que averiguar hasta el último y esclarecer hasta el último de los crímenes de los GAL, pero tenemos que averiguar y esclarecer hasta el último de los crímenes de ETA. He estado viendo hace bien poco, y lo recomiendo a todos, una serie de televisión apasionante. Se llama Escobar, el patrón del mal, y es la historia de los años de plomo en Colombia. Las personas que fueron asesinadas por los narcos como consecuencia del mismo modus operandi y de la misma banalidad del mal con que se reproduce una y otra vez el fenómeno terrorista, igual me da que la coartada sea una o sea otra, son héroes para los colombianos. Su historia se reconstruye todos los días en la televisión. Yo estoy de acuerdo que Lasa y Zabala son víctimas del terrorismo, pero Gregorio Ordóñez, Miquel Buesa, Miguel Ángel Blanco, todas estas personas que al final fueron asesinadas por representar los valores de la España constitucional, no solo son víctimas, sino que son héroes, héroes de la defensa de la democracia, porque en definitiva las instituciones que han existido y que existen en lo que algunos llamáis el Estado español y lo que yo llamo España, son fruto del ejercicio de la democracia. Todo lo imperfecta que se quiera, todo lo
corrompida que se quiera, todo lo injusta que se quiera, pero en definitiva, fruto del ejercicio de la democracia. Sí. Yo decía que hay dos perspectivas diferentes, ¿no? Es decir, yo hago hincapié en el conocimiento de la verdad, de lo que ha ocurrido. Y quizá, creo así entenderlo, igual estoy equivocado, realizas un ejercicio donde sitúas la verdad y la penalidad, es decir, de alguna manera tienen que pagar, hay que ser castigados por eso. La impunidad es la impunidad del Estado, quiero decir, que si podemos revisar incluso las condenas de Amedo, de Domínguez, del teniente coronel Galindo, como ha ocurrido, todas esas Vera, Barrio, o sea, es que estamos de acuerdo. Tienes toda la razón en eso. Pero es que Lasa y Zabala y los familiares de Lasa y Zabala no van a recurrir la libertad condicional o no de Galindo. Es decir... Si yo fuera, perdón, yo lo haría. Sí, pero bueno, pues... Porque todo ha sido una mentira, pero una patraña. Quizá la grandeza de las víctimas está precisamente en el reconocimiento del hecho y en el reconocimiento de su dolor y su reparación. Y sobre todo, la generosidad de las víctimas cuando juegan un papel, una función, en que esto no vuelva a repetirse, en la no reiteración de esta cuestión. Y, como acaban muchas veces, la victoria no trae la paz. Si nos podemos revisar los sumarios, como bien ha dicho Carmena, de la Audiencia Nacional, posiblemente haya que absolver a un montón de condenados. ¿Por qué? Porque solo y exclusivamente tienen una declaración policial bajo tortura. Nos podemos revisar esas cuestiones. Hemos hablado de la obra de teatro de Hipercor. Terrible. Y el resultado terrible, no deseado, no querido. Pero... déjame acabar. El Estado está condenado por responsable subsidiario en el caso Hipercor. Se fue a hacer un desalojo 2 horas antes de que estallasen los coches bomba del todo Hipercor, 2 horas antes, y el director, eso en sumario, procedimiento, y el director se niega, y el jefe responsable de la seguridad ciudadana en ese momento en Barcelona, Francisco Álvarez, dice que no se desaloje, que es una falsa... No, estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la verdad es amplia, que se podía haber evitado. ¿Quién colocó el coche bomba? Eso es, ¿quién colocó el coche bomba? Está claro. ¿Quién colocó el coche bomba? ¿Y quién asumió la responsabilidad? Está claro. Que está claro. A lo que voy es, por lo menos, quiero decir, que si yo, resulta que yo esto... Sí, ahora un momento. Quiero decir... Que acabe él y ahora abrimos el turno de palabra. Yo de estas cosas, favorece de ojo, yo con estas cosas... Sí. Acabo, un minuto. Yo con estas cosas puedo hablar tranquilamente con las víctimas de Hipercor, hablo, de hecho. Y no quiero decir, porque pues está reconocido en sentencia. A lo que voy es, vamos a ver la verdad, y la verdad tiene muchos parámetros, no es una verdad única, que muchas veces se tiende a... Y hay unas razones para que estas cosas ocurran, y hay que evitarlas, lo cual no justifica, porque ¿qué ocurre? Que cuando sacas adelante un debate sobre esto, dices, no estás justificando, no, sí estoy constatando. Ha habido, ¿cómo que no ha habido un sufrimiento? Pero un sufrimiento por todas partes. Es decir, no solo de guerra sucia, 235 muertos por agentes de la autoridad. Entonces, hay una responsabilidad. ¿Qué hacemos frente a eso? Es decir, aplicamos una política de, aquí seguimos en el marco de la confrontación, o vamos a una resolución de esta situación. Y esa resolución requiere, todas las expresiones de violencia tienen que quedar claras y manifestadas. Segundo, la asunción de responsabilidades de eso, de cómo ha ocurrido. Tercero, la reparación. Cuarto, las causas. Y quinto, garantías de no repetición. Nosotros yo creo que esa es la apuesta que hay que hacer. Y desde Euskal Herria, desde luego, en estos momentos se está dando ese diálogo entre víctimas de diferentes.
Se está dando. Y se está dando en ese sentido. ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones, no estamos hablando de reconciliación, de normalización. Es decir, que tenemos que convivir y tenemos que normalizar la situación. Y queremos saber las necesidades de cada cual. Con lo cual es importante la comunicación y el diálogo. Y en estos momentos se abre una oportunidad para eso. Entonces, en esos parámetros es donde nos movemos. Un segundo, un segundo. No, perdona, porque si no esto se va a volver... vamos a dar ahora un turno de palabra. Os pido, por favor, que seáis breves dentro de... Bueno, vamos a empezar... Bueno, a ver cómo os apunto. Sí. 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 Bueno, pues primero vamos a empezar por aquí. Espera, tiene la palabra de la tercera fila. Perdón, un segundito para que las cámaras puedan recoger las intervenciones. Bueno, me llamo David Morledo. Iñaki decía, bueno, en primer lugar, decir que soy un demócrata convencido y que aquí estamos charlando tranquilamente, cosa que quizá hace unos años no hubiera tenido esa fuerza de sentarme aquí y charlar con determinada gente. O determinados temas, ¿vale? Hoy en día pasan los años y efectivamente uno se vuelve más tranquilo. Dices que la verdad tiene muchas direcciones, ¿vale? Yo creo que en el caso de la ETA, la verdad lo que tiene son muchas excusas. Excusas para matar y excusas para matar impunemente. Hablamos de aniquilar, ellos han aniquilado a niños, a mujeres, a madres, a embarazadas, les ha dado lo mismo. Es decir, con lo cual para mí ya no tienen ningún tipo de excusa. Solamente un pequeño matiz. Manuela, decías que la gente de hoy en día con el tema del Estado Islámico, como que parece que no cuaja, ¿no? A lo mejor es que hace 25 años con la ETA tampoco cuajaba. Es que había mucha gente que después de los GAL votaron al PSOE y mucha gente del PP que estaba de acuerdo con lo que dice el Partido Socialista. Porque yo lo único que he oído siempre que he hablado con los GAL, lo único que se decía es, joder, la pena es que lo han hecho muy mal. Eso es lo que se ha comentado toda la vida. Lo digamos con que lo digamos. Ese es el comentario generalizado. Y Pedro J., un apunte rápido. Perdón, señor Ramírez. Vamos a ver. No tenemos la confianza. Primero, dijiste que Felipe González que no había dicho la verdad en la entrevista de Iñaki. Quizás si tú sabes la verdad podías contarla porque él dijo lo que yo entiendo que era su verdad. Luego hacías alusión a que el Grupo Prisa había ganado dinero con el tema de los GAL. Me gustaría saber si también el mundo, ¿vale?, participó de alguna forma activa para ganar mucho dinero. Y una pequeña reflexión. Pensar que Felipe González está obsesionado con usted me parece demasiado pensar. Me parece, creérselo demasiado. Señor Iñaki, le voy a hacer una pregunta. Cuando un señor acude a Hipercor con un coche cargado de explosivos y viene no a regalar bombones, este señor viene a matar gente. Entonces decir que como el Estado retrasó la posibilidad de salvar vidas humanas para culpar más a ETA, entonces ETA queda disculpada. No. Bien. Yo no he dicho eso, ¿eh? No, usted No. dice que la verdad tiene muchos caminos. No, eso es. Y entonces, sí, claro que... Quiero decir- pero hay un camino primero, es el que lleva el coche a matar gente. Esa es la primera verdad. Quien lleva el coche a matar gente está haciendo su primera verdad, que va a matar. El otro puede actuar mejor o peor, pero quien lleva el coche y va a matar es el que lleva la intención. El otro puede actuar mejor o peor, pero decir que la verdad tiene muchos caminos, claro, pero el camino mejor hubiera sido que ese coche no hubiera ido a Hipercor. Efectivamente. Segundo, señor Pedro J. Ramírez, efectivamente usted está obsesionado con el 11M y sigue con el 11M. Bien, el 11M para usted en el periódico El Mundo ha sido como una especie de telenovela. Usted lo ha ido alargando, porque una telenovela puede durar 3 días o puede durar 1000 capítulos. Entonces eso rentabiliza mucho a un periódico. Y este periódico pues se ha rentabilizado muy bien con el 11M.
usted ha ido a por Felipe González a base de bien. Y ya Y no estaba entonces, Felipe González. ahora puede usted decir lo que quiera, pero el público que ha leído su periódico sabemos bien lo que decimos. Muchas gracias. Aquí, perdón. Iñaki, con toda cordialidad, No, no. a partir de diseñar un atentado en Hipercor, generar lo que significa unos coches bomba, Entonces, que estoy de acuerdo. desplazar toda la logística criminal que eso implica, intentar dejarlo todo a que funcione la telefónica o no, a darle credibilidad a una llamada telefónica denunciando que dentro de 2 horas va a explotar, no sé qué. Eso es una cosa de risa. Por lo tanto, ese no va a ser nunca, jamás, nunca, ni el camino de la normalización, ni de la reconstrucción de nada, sino simplemente vamos al origen, que es el coche bomba. Punto y final con respecto a ese tema. El señor Pedro J. Ramírez, con toda cordialidad también, a mí me parece que tiene usted un discurso como muy poco brillante. Pero podría usted decir, para los que no le han leído aquí durante todo el tiempo, que usted escribía artículos diciendo que algo había que hacer ante tanto terrorismo de ETA. Están en las hemerotecas. Pues si se quiere justificar, se justifica, y si no, pues siga usted para adelante. Con respecto al 11M, ya lo ha dicho este vecino de fila, ¿no? La típica serie sudamericana de 2.837 capítulos, y cuando estamos terminando vamos a reabrir otra, porque es que resulta que han desaparecido los trenes. Hombre, y ni una sola mención en todo su larguísimo discurso a los que en Leganés se hicieron lo que se hicieron. A lo mejor resulta que cualquiera de esos 5 o 6 que había allí, que se inmolaron, pues tenían mucho que decirle a usted con respeto. Mira, fui yo el que dio las órdenes, fui yo el que preparé el tema, fui yo el que fui a la mina Conchita. Hombre, que es que aquí no hay nadie que sea ya analfabeto en este país, ¿eh? Gracias. Perdón, Emilio. Una cosa, está claro que hay muchas ganas de hablar y de hablar bastante, pero claro, hay que contestar y no tenemos desgraciadamente muchísimo más tiempo, entonces ser breves, por favor. No te preocupes, lo digo muy corto. Buenas noches. Yo creo que a mí lo que fundamentalmente me interesa retomar y recalcar son las 2 cosas que han dicho tanto Manuela, como Iñaki, y es que hay que esclarecer los hechos para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Desde el terrorismo de Estado. Y esa vehemencia que Pedro J. Ramírez pone, a mí también me gustaría verla para otras víctimas. Incluyo las víctimas de la transición, que se ha hecho un relato que nunca aparecen, las víctimas del franquismo y las víctimas, quizás, si quiere usted incluir, del 11M. Entonces, esto me parece que es importante. Y para que no vuelva a pasar ninguna de esas cosas. Entonces, eso es un punto. Pero volviendo a la obra, al tema de la obra, en el que se contrapone un político y un periodista que efectivamente tienen, y yo en eso sí que comparto con el señor Ramírez, está escogida la SER, yo soy oyente de la SER, o era. Entonces nos pintan un periodista bueno, y yo precisamente creo que en este momento, y probablemente en aquel, pero desde luego en este se sufre de una manera muy diaria y muy de piel todo el tiempo, la falta de verdad y la falta de información que hay en el periodismo. Y ahora mismo todos aquellos que nos interesamos por la política vemos el acoso diario al que se somete a un partido nuevo como es el de Podemos. Y eso es desde la SER en nombre del PSOE, desde El Mundo y desde la ABC en nombre del Partido Popular. Y se han repartido los papeles y los llevan a cabo espléndidamente. Yo quería retomar también un poco al hilo lo de Manuela Carmela y lo de Iñaki.
y quizás enlazo con algo de la tarea que hace Emilio Silva. Yo creo que sería un error salir de aquí con la idea o con el relato que funciona por ahí de que los GAL fueron un jalón necesario en la lucha contra el terrorismo de ETA. Yo he vivido la mayor parte de mi vida en el País Vasco, soy de allí, y conozco un poco la década del 70, del 60 y del 80. Lo que ha explicado Iñaki en relación con el conocimiento generalizado en determinados ambientes sobre lo que estaba sucediendo y las responsabilidades que apuntaban a elementos del aparato de Estado era vox populi. Es importante decir que contra el terrorismo, y creo que es una idea que está bastante afirmada, más allá de alguna anécdota de cómo se interpreta Iñaki, de que al terrorismo se le combate no reproduciendo los métodos del terrorismo. Y el terrorismo es responsable de lo que hace. No puede jugar con la idea de que va a encontrarse un policía que no va a dar paso de la llamada. Puede haber otras estrategias, precisamente, las que estamos aquí intentando desentrañar, que jueguen a la contra de esa voluntad de la cual no se quieren hacer responsable. Es importante que el que hace un atentado es responsable de ello. Hay un hecho importante sobre el terrorismo de Estado de esos años. No apuntaba solamente para hacer frente a ETA. Hace poco hemos participado seguramente en alguna actividad, los que estamos aquí y otros, con el recuerdo del asesinato de Yolanda González, una chica de 20 años asesinada en Madrid que era de Bilbao, de donde yo también soy, del barrio de Deusto. Y todavía no sabemos, bueno, sabemos quién es el personaje y sabemos quién es el personaje Yin, en qué situación está en este momento. El terrorismo de Estado de esos años, que continuó con diferentes nombres, etcétera, tenía diversos objetivos. Y uno de ellos, y es, digamos, yo no he votado nunca más que al Partido Socialista en el País Vasco. Quiero decir, para desentrañar algún equívoco o mala interpretación respecto a mis palabras. Hay que dejar claro que el mayor error político es que desde el Estado permitió una situación de ETA y de la práctica terrorista que estaba en desuso o falto de legitimidad al inicio de los 80. Manuela Carmena, que dice que estaba en Bilbao, conocerá esos primeros años donde las expectativas de cambio socialista también se manifestaban en la democratización de las instituciones. Y eso estaba haciendo perder legitimidad a ETA. Los GAL fueron un balón de oxígeno para que pudiesen continuar desde el 87, recomponiéndose hasta lo que hemos visto después ya en la década del siglo XXI. Emilio Silva está muy implicado en los temas de la memoria histórica. Yo creo que también Iñaki, Manuela Carmena y a su manera posiblemente pues también Pedro J. Hay un esfuerzo por intentar situar las recomendaciones del del representante de la ONU en materia de derechos humanos para apoyar la creación de una comisión de la verdad aquí en España que pudiese cubrir muchas de estas cosas de las que estamos hablando. Y ahora habla este chico y ya pasa. Bueno, yo en primer lugar, buenas noches. En primer lugar, buenas noches a todos. Y mi pregunta va más para el señor Ramírez, que es que si no cree que si los GAL, por ejemplo, hubieran logrado su objetivo, esto es acabar con ETA, no es verdad que no de una manera muy loable, desde luego, pero si hubieran terminado con ETA, ¿cree que su periódico, primero en Diario 16 y luego El Mundo, y otros periódicos como el ABC Verdadero de Luis María Ansón o otros diarios de la derecha mediática lo hubiesen sacado a la luz? Luego, si con el panorama actual que tenemos en las Vascongadas, si no cree que hubiese sido mejor acabar con ETA de esta manera que lo que tenemos ahora, que es un pseudo proceso de paz, donde los etarras están en las instituciones públicas controlando dinero público. Y una última pregunta, a su juicio, ¿quién cree que fue, con total sinceridad,
quién cree que fue la X del GAL. Muchas gracias. Dos comentarios muy rápidos. Iñaki, para que veas que la verdad tiene muchas aristas, yo me llamo Joaquín, soy de Bilbao, Vizcaya, España. Euskal Herria es un mito de los nacionalistas que no existe. Pedro J., muchas gracias por tu trabajo. He leído El Mundo durante los últimos 25 años. El único periódico en este país que ha destapado Filesa, los GAL, lo de Roldán, el Boletín Oficial, de todos los casos de corrupción los ha levantado El Mundo. Está muy bien que le pidamos que investigue el franquismo, etcétera, pero por lo menos agradezcamos la labor que este periódico ha hecho por la democracia. Muchas gracias, Pedro J. Bueno, venga, ¿contestamos ya? Bueno, venga. Emilio, tú que eres el moderator. Yo no me voy a enrollar solo. Una pregunta rápida. Los tres, ¿creéis que el Estado tiene que pedir perdón por todo lo que se ha estado contando ahora? Bueno, voy a intentar contestar telegráficamente a cada una de las intervenciones en las que he sido mencionado. Por eso voy a intentar hacerlo telegráficamente. O si quieres... Pero si quieres me callo y ya está. Bueno, pues venga, vamos a hacer el vals del minuto o de los 2 minutos. Hay un personaje que es Falstaff que dice: yo no solo soy ingenioso por mí mismo, sino por el ingenio que infundo a los demás. Todos tenemos nuestras obsesiones, pero da la sensación de que a veces las propias obsesiones se amplifican y se reflejan en la audiencia y en el público, y muchas veces te ponen delante del espejo. Pero les juro que es la primera vez que oigo a alguien decir que yo he estado alimentando la teoría de la conspiración en el 11M para fastidiar a Felipe González. Es la primera vez que lo oigo, entre otras cosas, porque Felipe González hacía ya 20 años que había, no, 20 no, había 9 años que había dejado el poder en el año esto. Entonces, bueno, el 11M quedará cuando entremos, cuando ninguno de nosotros viva, cuando nuestros hijos hayan dado paso a la siguiente generación, cuando estemos en el siglo XXII, el 11M será uno de los 3, 4 hitos del siglo XX, de la historia del siglo XXI en España. Como hablamos del siglo XX, pues de la proclamación de la República, del golpe Primo de Rivera, de la muerte de Franco o de la Guerra Civil. Esos hitos que marcan la historia de un país. Y estoy seguro de que cuanta mayor sea la distancia, mayor será la conciencia de que nos falta por conocer muchísimas cosas en relación, porque están bien las conjeturas. Dice, ¿y si hubieran sido los que murieron o se suicidaron? Vamos a aceptar que se suicidaron. Si hubieran sido esos los que pusieron las bombas en los trenes, como conjetura no está mal, pero ¿hay algún testigo presencial que haya reconocido durante la instrucción del sumario a alguna de esas personas como ocupantes de alguno de los trenes? No hay ni una. Es decir, los únicos reconocimientos de autores materiales son los de Zugam, de las ciudadanas rumanas, y todos sabéis lo que yo pienso de esos reconocimientos. Pero no vamos a seguir con el 11M, aunque me ofrezco a hacer un monográfico y me encanta el ambiente de este lugar de debate. Bueno, al final, muchas gracias. Bueno, no a todas las preguntas que se me han hecho sobre la legitimación de los GAL. Muchas gracias al respaldo. Es verdad, sacamos Filesa, sacamos Roldán, sacamos los GAL, pero cuando empezó a circular la documentación de Bárcenas, sacamos la documentación de Bárcenas. Y cuando tuvimos los SMS de Rajoy, los pusimos en la primera página. Y cuando el gobierno nacional que habíamos apoyado invadió Irak, bajo mi firma, 100 razones en contra de la invasión de Irak. Por cierto, que no se me quede en el tintero responder a esa alusión. He dicho antes que, como consecuencia de nuestra labor en la investigación de los GAL, hubo contra mí, contra el periódico y contra mí personalmente, las tramas más infames y las más ridículas. Una de las más ridículas consistió en extractar 4 párrafos de aquí y 4 párrafos de allá
que hizo nuestros colegas del diario El País para dar la sensación de que yo con mi firma había respaldado en tiempos anteriores a los GAL el terrorismo de Estado. Fue muy fácil deshacer la mentira, la manipulación. Reprodujimos al día siguiente íntegros los artículos de los que habían sido extractados esos párrafos. Y ahí está en las hemerotecas el artículo del defensor del lector del País, que tuvo que hacerse eco de la avalancha de quejas contra lo que sus lectores percibieron como una gran manipulación. Y termino e insisto en la cuestión capital, en la cuestión de la verdad, las verdades, las perspectivas, sí, desde el punto de vista de la interpretación de los hechos, las que vosotros queráis, desde el punto de vista radical de la sustancia de los hechos, existe una ética de la objetividad. Y yo creo que esa ética de la objetividad nos muestra que existe el bien y existe el mal. Y el mal consiste no en mandar, no es verdad, ETA no mandó un coche bomba para matar a la gente de Hipercor. ETA expresó tal desprecio por la vida de las personas inocentes que estaban en Hipercor, que arriesgó felices y contentos, porque consideraban que estaba justificado la vida de todas esas personas, dejándola al albur de que funcionara o no una llamada y una situación límite que ellos mismos crearon, dando y pretendiendo encima, y ya es el colmo de la abyección moral, responsabilizar al mal funcionamiento de las autoridades, que a toro pasado, claro, pues sí, esa llamada resulta que era de ETA. Nadie, supongo, que estará insinuando que lo que quería el Estado, que lo que quería... Yo tengo la peor de las opiniones de Francisco Álvarez, y he conocido sus andanzas muy de cerca, la peor de las opiniones, pero desde luego que ni ese señor ni ningún otro, mientras no se demuestre lo contrario, querían que murieran personas en Hipercor. ETA tampoco quería que murieran personas en Hipercor, pero ETA despreciaba hasta tal extremo la vida de esas personas que no tuvo el menor empacho en ponerlas en un riesgo extremo, y por lo tanto la responsabilidad de la masacre es de ETA y solo de ETA. Esa es la línea divisoria entre el bien y el mal. Esa línea divisoria la cruzaron los GAL, y los GAL fueron una expresión del mal bajo la coartada del Estado, con nuestro dinero. Eso lo hace especialmente repulsivo. Pero, naturalmente, y ya es lo último que digo, estar contra los GAL no significa exculpar a ETA. Estar contra ETA no significa exculpar a los GAL. Buscar las responsabilidades de los crímenes más inmediatos, el 11M o los que ocurren ante nuestras narices, no significa exculpar las atrocidades del franquismo, de la guerra civil, de la Segunda República, y podemos remontarnos lo que queráis en el tiempo. Lo que queráis en el tiempo, pero ni un periódico, ni un policía, ni un juez lo puede todo. Cada uno podemos intentar aportar un poco de verdad y un poco de luz a la oscuridad que nos rodea. Una pregunta que ha venido desde aquí. ¿Consideras que el Estado debe pedir perdón? No, yo creo que quien debe pedir perdón es el amigo de Gabilondo. Es decir, el Estado. Él era el Estado. Porque si al Estado le podemos reprochar que hizo lo que hizo, también tendríamos que abrazar por la calle a los magistrados que, rompiendo además las afinidades ideológicas por una vez, inclinaron la balanza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo a Cándido Conde Pumpido, que ha sido fiscal general del Estado, y ¿quién fue el otro magistrado? Que es también es fiscal de carrera, que había sido elegido por el PSOE y que habla en la SER ahora, hombre. Martín Exactamente. Pallín. Cándido Conde Pumpido y Martín Pallín, habiendo sido elegidos por el PSOE es decir, habiendo sido elegidos por los vocales del PSOE en el Consejo General del Poder Judicial, habiendo llegado al Tribunal Supremo de alguna manera gracias al PSOE, tuvieron la integridad como magistrados de estimar lo que eran pruebas abrumadoras en relación con la responsabilidad de Barrionuevo y Vera en el secuestro de Marey. Ellos también eran el Estado. Es decir,
yo creo que si la culpa es de las personas, la exigencia de responsabilidades, el castigo tiene que ser personal, la mierda esa, con perdón, de la doctrina de los estigmas que impidió que Felipe González ni siquiera fuera imputado, tuviera que declarar más allá de como testigo por lo que había ocurrido bajo su responsabilidad, él siempre, yo no le deseo pues que ahora vaya a prisión o que se abra, pero siempre va a estar en la cárcel de papel de las hemerotecas. Y yo no digo que él esté obsesionado conmigo. A mí me han preguntado si yo considero que es, bueno, ¿por qué se me ha hecho esa pregunta? Porque él repite esa tesis obsesivamente una y otra vez. Pero en fin, creo que he contestado. Quien tiene que pedir perdón es él, no el Estado. Bueno, le pasamos la pregunta a Manuela y alguna reflexión sobre lo que... Nada, rapidísimo. El terrorismo de Estado no empezó con el GAL, ni acabó cuando acabó el GAL. El Estado debe, en primer lugar, asumir que es inaceptable el terrorismo, y yo creo que el terrorismo de Estado, y yo creo que en este momento no es que haya que pedir perdón, hay que aceptar que es inadmisible, es decir, es el paso previo. No sé, quiero decir que tampoco quiero marear la perdiz. Yo creo que me he explicado de puta pena, parece ser. Y no, quiero decir que la contestación iba hasta dónde llegan las verdades, ¿no? Y ponía un ejemplo claro de diferentes cuestiones que no trata de justificar, y es que estoy en los términos que ha expresado Pedro J. Ramírez. Es decir, la ETA se autocritica con el tema de PERCOR. La primera vez que yo veo a dos procesados en un juicio, en el juicio PERCOR, autocriticarse y pedir perdón a los familiares de Hipercor. Esos pasos se ha dado. En Hipercor está condenado el Estado como responsable civil subsidiario. Punto. Quiero decir, eso ocurre también. Con esto, ¿a qué viene? Uno, cualquier daño es inadmisible. Cualquier daño. Otra cuestión es que se producen. Y si se producen, habrá que ver las causas de por qué se producen. Hay gente que dice, no, reconocer el daño y el daño injusto. No, es que cualquier daño es injusto. Y quien efectúa el daño en cualquier tipo de sociedad, quiero decir, el que roba, daños diferentes, quizás porque no vea otras salidas, ¿eh? Igual está equivocado, igual está errado y hace y produce. La cuestión es ver las causas y las razones por las cuales eso se produce. Yo me alegro que seas de Bilbao, que te llames Joaquín, que seas español y que, pues sí, perfecto. El problema es que los planteamientos de españolidad o no nos imponen, sino tiene que haber un marco de libertades para poder elegir, para poder decidir. Y eso es si hay o no precisamente la suficiente libertad para que todas las opciones políticas se puedan expresar con claridad o no. Y ahí está un debate que tanto en el Estado español como en Euskal Herria se tiene sobre la necesidad o no de una segunda transición. ¿Cómo se hizo la reforma, ruptura democrática, la depuración de los cuerpos o no antifranquistas? A mí me detuvo en el 75 la Brigada Político-Social, no había muerto Franco, era febrero, y 2 años después me detienen los mismos policías ya en el marco de la democracia. Muy bien. Entonces, dice, bueno, ahora nos hemos convertido en demócratas. Quizá lo que es el tema de Estado, del terrorismo de Estado, se produce por eso, ¿no? La pregunta... Sí, no, voy en concreto. Y es fundamental el reconocimiento del daño, y ahí voy a la pregunta. Nadie le está exigiendo al Estado ni a nadie perdón. Es el reconocimiento del daño. Se ha producido ese daño, hay unas víctimas que el Estado ha producido, pero el problema es que el Estado no solo, Carmena, no solo no reconoce el daño o el daño injusto, sino no reconoce la existencia de víctimas. Y no solo no reconoce la existencia de víctimas, sino que si las víctimas del Estado colocan árboles en Arichuley con el nombre de su familiar fallecido, la Guardia Civil los arranca. Entonces, se trata de decir, no, solo hay víctimas de un lado y no hay más víctimas que eso. Si estamos en esos parámetros, no hay resolución posible de un conflicto que existe, querámoslo o no. Entonces, la cuestión es lo que damos para que eso se resuelva y en qué parámetros. Y no son los parámetros que diga
personajes, no, en Euskal Herria lo tendremos que hacer entre todos, ¿eh? En esos parámetros estamos. Entonces, parámetros de comunicación y de realización para buscar una salida política a un conflicto que ha generado mucho sufrimiento en el Estado español y en Euskal Herria. Y eso es así. Bueno, o a Amaiur. A ver, bueno, aquí se acaba esto, que tenía que haber acabado hace media hora. Siento a la gente que se haya quedado sin poder hablar. Estos son los interesantes debates del Teatro del Barrio y os aconsejo que vengáis más por aquí. Muchas gracias.